Unidos de los Estados Unidos. And I've watched very closely as people begin to realize that they've been swindled and lost all their money. Y lo que estoy viendo es que la gente se está dando cuenta poco a poco que han sido engañados y han perdido mucho dinero en los últimos años. There's a man in the United States named, I believe it's Bernard Madoff. Bernie Madoff, yeah. Hay un hombre que se llama Bernie Madoff. He's a very famous banker, very famous investor. Un bancario, inversionista de mucho renombre. And he had a pristine, a perfect record of investing people's money, very important people's money. Y tuvo un historial muy impresionante de inversionista, usando el dinero de otros para producir ingresos. People were so shocked when it began to become clear that he had swindled people's money, he had stolen from them. Y últimamente ha llegado a la luz que ha engañado profundamente a muchos, a cantidades de millones y billones de dólares. And I believe the numbers are about correct. You might know better, Bernie, but I think they figured he swindled about $160 billion. Dicen que el fraude que causó tiene un valor de como 160 billones de dólares. From the wealthiest people all over the world. De la gente más rica en los Estados Unidos que se suicidaron. Not only because they lost all their money, but they lost everybody's money in their family. No solo por haber perdido ellos personalmente su dinero, sino también habían avisado a sus familias y amigos de inversiones y perdieron el dinero de todos. And it wasn't just that they lost it, but it was the humiliation. Y no solo por haberlo perdido, sino por haber sido tan humillado. Because they had believed in that man also. Porque ellos también le tuvieron confianza a este hombre. And there was a banker in Germany who killed himself. Un bancario también en Alemania que se suicidó. On his way from home, he pulled up to the railroad crossing. Saliendo de casa se fue al ferrocarril. Got out of his car and walked over and stepped in front of the train. Salió de su coche y se metió por delante de un tren. And then an executive in Great Britain did the same thing, killed himself by a train. Un ejecutivo bancario en Inglaterra igual se mató con un tren. What's caused me to think about this so much is what makes us different if we go through losses? Lo que ha provocado mucho pensar en mí es qué diferencia hay en nosotros, entre nosotros y ellos, porque nosotros también a veces sufrimos pérdidas. I really believe that while things are rich and bountiful, Yo creo que mientras certainly the way we handle our money and how we treat people is different, but it's not so different until we begin to lose things. Por cierto, la manera en que nosotros usamos el dinero y tratamos a la gente es distinto, pero no se nota la diferencia hasta que las cosas empiezan a cambiar. One thing you see out of people in the United States Una de las cosas que vemos en la gente en los Estados Unidos is that people who have put all their hope and all their status and all their value in the money they made, es que la gente que pone toda su confianza, su valor, su estatus en el dinero que han ganado, then when that money's gone, they have nothing. entonces cuando ese dinero desaparece se quedan con nada. They can't say what the Apostle Paul said. No pueden decir lo que dijo Pablo: I've had too much he tenido abundancia and I've had not enough. y he tenido escasez. I've overeaten at lunch A veces he comido demasiado and I couldn't find anything for lunch. y ha habido veces que no he comido. And Paul was able to say it makes absolutely no difference which situation God has Y in you. Pablo pudo decir: a mí me da igual si es así o así, lo que importa es Dios. Because what sets Christians apart is our spirit, our contentment in Christ. Lo que nos separa de los
cristianos, lo que nos separa de los demás es nuestro espíritu, lo que tenemos de parte de Cristo. And so, I really think that these are critical times that we're going through. Creo que son tiempos críticos por los cuales estamos pasando. Everybody goes through different levels of difficulty, most certainly. Cada uno pasa por diferentes niveles de dificultades. But we don't go through difficult seasons because God has done something wrong or forgotten us. No pasamos por temporadas difíciles porque hemos hecho algo malo, porque Dios se ha olvidado de nosotros. This is every bit as much of His plan as times of abundance. Esto también son sus planes, igual que tiempos de abundancia. But I think from Ruth's response to her circumstances, Creo que lo que vemos de parte de Ruth en respuesta a sus circunstancias, we can learn some things about how to respond to our circumstances. podemos aprender algunas cosas en cuanto a cómo responder a nuestras circunstancias. Now let's begin by reading chapter 2, verses 1 to 3. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 2 del libro de Ruth, Ruth 2, de 1 al 3. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Now you will remember from yesterday that Naomi had gone to a foreign land. ¿Se acuerdan de lo que vimos ayer? Que Noemí se había ido al extranjero With her husband Elimelech and 2 sons. junto con su esposo Elimelech y los 2 hijos. We talked about how quickly life can change. Vimos qué tan rápido la vida puede cambiar. Because over a fairly short period, porque pasando un periodo muy corto, her husband died and her 2 sons died. murió su esposo igual que los 2 hijos. And now Ruth is a widow in a foreign land. Y ahora Ruth es viuda en el extranjero. Naomi is a widow in a Perdón, foreign land. Noemí es viuda en el extranjero. And then she has 2 daughter-in-laws. Y ahora tiene a su lado las 2 nueras. Naomi decides to return back to the nation of Israel. Y Noemí se decide volver a Israel. She sends 1 daughter-in-law away, but Ruth won't leave. Una de las nueras volvió a casa, pero Ruth se niega a volver a casa. And when they get back to the city, the whole city is stirred. Cuando llegan a su parentela, toda la ciudad está conmovida, They're shocked that Naomi has been brought so low. asombrados de lo que le ha sucedido a la pobre Noemí. They say, could this be Naomi, ¿Puede ser esa Noemí who went out so full la que salió tan llena and came back so empty? y regresó tan vacía? And then Naomi's conclusion is very difficult. Y la conclusión de Noemí era muy difícil. She says, the hand of the Almighty is turned against me. Y ella dijo: la mano del Todopoderoso se ha vuelto en mi contra. The very next picture we see is in chapter 2 of Ruth. Inmediatamente después de todo eso, lo que vemos está en el capítulo 2. We don't know quite what Naomi is doing, Y no sabemos exactamente a qué se dedica aquí Noemí, but we're told that Ruth departed and went out to the field to glean. pero vemos que Ruth salió a recoger espigas. The concept of gleaning is a tremendous idea. El concepto de recoger espigas es una idea tremenda. I love the economics of God. Me gusta mucho la economía de Dios. It's not like anything else in the world. Es distinto a cualquier otra cosa en el mundo. Gleaning was something that God instituted to help the poor. Recoger espigas es algo que Dios instituyó para ayudar a los pobres.
And what God insisted or commanded was that the way the rich would harvest was supposed to be different. Y lo que Dios estableció fue que la manera en que los ricos recogen o cosechan sea distinto. They were to harvest their fields not like everybody else. Ellos fueron mandados a recoger la cosecha de manera distinto a los demás. Who would be very careful to get every part of the harvest. Todos los demás recogieron todo posible del campo entero. But God commanded them when they got to the corners to round off the corners. Pero Dios les había señalado que no recogieron todo y en las esquinas de los campos que dejaran And algo. leave the corners unharvested. Dejan las esquinas de los campos sin cosechar. So that those who were poor could come behind you. Para que los pobres pudiesen venir por detrás. And they could find parts of your harvest to feed them. Y encontrar algo que cosechar para tener que comer. I believe they were commanded, if any part of the harvest fell to the ground, to not pick it up. Y también parte del mandamiento fue que la cosecha que se cayó al suelo, que no se recogiera, que se dejara ahí. What does this say about God that He commands that? ¿Dónde nos habla de esto? It's so different. Right where I live in part of Phoenix, they grow cotton. Ahí donde yo vivo, cerca de Phoenix, siembran algodón. And what's interesting is that they've engineered the cotton to all be the exact same size. Lo interesante es que los que se dedican a eso han producido un algodón que crece cada planta del mismito tamaño. And they do that so when the harvest machines come through, Y lo hacen para que cuando pase la máquina que cosecha el algodón, they don't miss one ball of cotton. no les cae ni se queda para atrás ni una bolita de algodón. A good businessman would say every ball of cotton that falls is a loss. Un buen hombre de negocio dijera que cada bolita de algodón que se cae es una pérdida. He would say, I've worked hard for my field, why should I give it away to somebody else? Él diría, yo he trabajado duro para todo eso, ¿para qué lo voy a dejar para otro? He would say, I don't know why these people are poor. Él diría, yo no sé por qué esa gente es pobre. Maybe they're alcoholics. A lo mejor son alcohólicos, Maybe they're lazy. a lo mejor son perezosos, Maybe they risked too much and lost their money. a lo mejor arriesgaron demasiado y perdieron todo. It's not my problem. No hay problema. And you see those economics often among rich people. Y ese tipo de economía se ve muy a menudo entre los ricos. Sadly, that's how many rich American Christians feel. Tristemente, así también es la actitud de muchos cristianos ricos americanos. I've been involved in with some Christians who are very reluctant to give to the poor. Yo he tenido relaciones con cristianos que son muy renuentes en soltar algo para los pobres. It's almost like they say, well, I want to be sure if I give it, they don't misuse it. Tienen la actitud de, si yo lo doy, quiero tener la certeza de que no lo van a misapropiar. I want to be sure if I give it that they are being responsible to their families. Quiero saber que si lo doy, lo utilizan de manera responsable con sus familias. It's like they make them jump through all these hoops before they'll help them. Como que les tienen que hacer pasar por muchas pruebas antes de poder ayudarnos. You know, it wasn't that complicated for Jesus. No fue tan complicado para Jesús. He said, if you have 2 coats, Él dijo, si tienes dos túnicas and your brother doesn't have one, give him one of yours. y tu hermano no tiene una, regálale una. He doesn't say give him one if you're sure he knows how to wear it. No dijo Jesús, regálale uno, pero solo si sabes por cierto que la va a usar correctamente. Or if you're sure he'll always hang it up and never throw it down. O solo no dijo Jesús, regala la chamarra, solo si sabes por cierto que la va a colgar bien en la tarde y no la va a
See, a mal usar. the root of selfishness like that among rich people, I believe, Esa raíz de egoísmo entre los ricos is that we have an elevated sense of importance es que tenemos un sentir elevado de autoimportancia and an inadequate view of God's goodness. y una vista no adecuada de lo bueno que es Dios. You see, they think they are wealthy because of their brain Ellos se creen ser ricos por su propia astucia, instead of due to the goodness and graciousness of God. en vez de que es por la gracia de Dios. And so if it's really theirs, then they don't want to give it up. Y si realmente es mío, difícil soltar. But if it's really all God's, Pero si realmente es de Dios, then you can give some away. entonces es fácil también regalar algo. Because God's good and He'll give more. Porque sabemos que Dios es bueno y Él nos devuelve. And you find in Scripture this principle Y encontramos en las Escrituras este principio, that the more you give away, que más que regalamos, the more God will give back to you to distribute. más que nos devuelve Dios, pero para dar más. I don't say that because I don't think you guys understand it. No lo digo porque no creo que no lo entiendan. I just need to hear it again. Y a mí me hizo falta volver a escucharlo. And I think Bernie really needs to hear it. Y Verde también le hace falta mucho. But I think this is why people don't give away like God calls us to. Pero es por eso que Dios no comparte y regala como Dios quiere que se haga. And I love that. Es por eso que la gente no da y regala como Dios quiere que se haga. ¿No es lo que dije? ¿Qué dijo? Can somebody get security over here and get him out of the room, please? ¿Dónde está seguridad para quitar a ese? He's our filter that keeps us straight here, so don't stop. Él es el filtro que nos mantiene en orden. You need hiding. FBI. Oh, baby. But you notice the concept of gleaning is so important for us. Pero el concepto de recoger espigas es muy importante para nosotros. Because it teaches that even in the Old Testament, Porque nos enseña que aún en el Antiguo Testamento, God wants us to give out of our heart. Dios quiere que demos, pero de corazón, And not only in response to a law. y no solo por obligación. Let me tell you something. I don't believe in giving 10% of our resources. Les quiero decir algo, yo no creo en dar el 10% de nuestros recursos. The New Testament doesn't teach we should give El 10%. Nuevo Testamento no nos enseña que tenemos que dar 10%. In most cases, 10% simply isn't enough. En la mayoría de los casos, el 10% sencillamente no es lo You suficiente. see, in the Old Testament, the law would say, do this much, and then you're okay. En el Antiguo Testamento, la ley indicó, tú haces tanto y con eso es suficiente. In the New Testament, God says something very different. En el Nuevo Testamento, Dios dice algo muy distinto. You give back to God what reflects how grateful you are to Him. Tú devuelves a Dios y lo que tú des es un reflejo de tu gratitud. That's so much harder to do. Esto ya es cosa muy distinta y mucho más difícil. We'd much rather give a percentage, an amount, and be done with it. Es mucho más fácil decir que con esto cumplo y se acabó. I'm resentful, but I gave my money. No quisiera darlo, pero ya lo he dado. God doesn't want that kind of money. Este tipo de dinero a Dios no le hace falta. I often teach this in my church I'm involved in. Muchas veces enseño sobre esto ahí en la iglesia donde estoy. And what I say is if you feel resentful in giving your offerings to God, Y lo que yo les digo es si usted tiene resentimiento en cuanto a lo que le vas a soltar a Dios, if you're doing it because you feel somebody making you guilty, si lo haces por obligación, let me tell you something.
just hold on to it. God doesn't want that kind of Entonces es mucho mejor que te quede con ese dinero, porque mira, a Dios le interesa. God always increases the resources Dios siempre aumenta los recursos of the cheerful giver. del dador alegre. He'd much rather give a lot more to one cheerful person A Dios le interesa mucho más dar en abundancia a un dador alegre than have 100 people who feel it's theirs and don't want to give it up. que tener 100 personas que creen que esto es mío y difícilmente sueltan. Let me just say real quick in 2 Corinthians 8 or 9, where it says God loves the cheerful giver. Ahí en Corintios, en donde habla del dador alegre, The Greek word there is so interesting. la palabra en griego ahí es muy interesante. It's the Greek word hilarios. La palabra es hilarías. We get the English word hilarious from that. De ahí tenemos en inglés la palabra hilarious. It means to laugh almost out of control. Y esa palabra significa reírse hasta fuera de control. That's the spirit in which we're to give. En este espíritu Dios nos pide dar. The idea is, what a riot. We can give all we need to, all we want to. Implica qué gozo, yo puedo dar todo lo que quiero y todo lo que puedo. Because we know something the world doesn't get. Porque yo entiendo algo que los demás no entienden. Our Father in heaven will care for us. Mi Padre Celestial se preocupa por mí. My security is not in what I have. Mi seguridad no está en mis pertenencias. So I can show to the world Así que yo le puedo mostrar al mundo and to the devil y también al enemigo that I don't need this money to make me be okay. que yo no necesito este dinero para estar bien. We get a joke nobody else understands. Nosotros entendemos un chiste que los demás no entienden. So that's why we can be so open-handed with what God's given Por us. eso podemos vivir de manera tan mano abierta. We're not defined by what we possess. No se nos definan por lo que poseemos. Let me ask you a question about what it means to glean here. Les voy a hacer una pregunta en cuanto a qué significa recoger espigas. We got to find a way back to Ruth before lunch. No? Tenemos que volver aquí al libro de Ruth antes de la comida. Because I got some great sermons on giving. Porque yo tengo muchas charlas buenas en cuanto a dar. But how would you feel as a farmer trying Al to rato van a decide? recoger ofrenda y creo que nos están preparando. What's he saying? Yeah. So if you were a farmer back in the days of Ruth, Así que si usted fuera granjero en los días de Ruth, how would you decide how far to cut off your corner when you harvest? entonces ¿cómo vas a decidir, tú siendo granjero, cómo vas a decidir hasta dónde vas a dejar las esquinas no cosechadas? God never says how far you have to cut the corner. Porque Dios nunca dijo hasta dónde dejar. You cut the corner as far as you feel grateful to God. Tú dejas hasta donde tú sientes gratitud para con Dios. A quick word to you pastors here. Una palabra rápidamente a los líderes aquí. You be very, very careful when you teach your people about giving. Tengan mucho cuidado cuando enseñan a su gente en cuanto a dar. Because I believe if you tie them only to a percentage of giving, Porque yo creo que si los obligan nada más a un porcentaje, because they have to support the church, porque tienen que apoyar la obra, you've stolen from them the possibility to worship han robado de ellos la posibilidad de adorar God in their giving. de adorar al Señor con su dar. Now it's all been reduced to an amount for the church. Ahora todo ha sido reducido para una cantidad, para una cierta cantidad, para la obra. And I think the great majority of pastors in America fall into that mistake. Y creo que la mayoría de los pastores en los Estados Unidos caen en este error. They're so afraid
they won't get enough or that the Tienen church will tanto fail. miedo que no va a haber suficiente para ellos o para la iglesia o para el edificio, que habrá un fracaso. That they pressure and pressure and Así que pressure están presionando y presionando y presionando. instead of invite your people to have full hearts. En vez de invitar a la gente a dar de lo que hay en su corazón. It is so much harder to trust God, isn't it? Es mucho más difícil confiar en Dios en esta área. Given law or grace, Una es ley, otra es gracia. we would almost always choose the law. Si tuviéramos que escoger, en la mayoría de los casos escogemos ley, 10 commandments. los 10 mandamientos. When I get those 10 done, then I'm free to live like I want. Cuando cumplo los días, el resto del tiempo es mío. As opposed to saying to God under grace, En vez de decirle a Dios bajo la gracia, you've saved my life, tú has rescatado mi vida, so I give everything back. así que todo te lo devuelvo. And if your church is failing financially, Y si tu iglesia o tu obra está fracasando, está en fracaso económicamente, I realize I hate the way that sounds, failing. If your ministry is going through difficult financial times, no me gusta cómo suena eso de fracasar. Vamos a decirlo de otra manera. Si el ministerio está pasando por tiempos difíciles, you are in the hands of God. tú estás en manos de Dios. You are not held hostage. No eres rehén, hostage. You're not held hostage in the hands of the people around you. No eres rehén a manos de la gente que te rodea. So hang tough. Así que estad firmes. So these guys had to glean the corners and leave some food behind them. Así que estos dueños de campos tuvieron que dejar ahí para los pobres en sus campos. So the destitute, the poor people would follow the harvesters. Entonces la gente pobre iba siguiendo a los que iban cosechando And they would scramble to pick up what was left. y recogieron lo que cayó y cosecharon en las esquinas. So that's what Ruth was doing to gain food for her and Naomi. Entonces esto es lo que Ruth estuvo haciendo para tener algo que comer ella, igual que Naomi. The other side of this we need to mention real quick was the danger this was for women. Otra cosa que tenemos que mencionar aquí es que para una mujer también hubo cierto peligro en esto. If you were an unprotected woman among the gleaners, Una mujer sin cobertura entre los que iban recogiendo espigas, basically any man could use you any way he wanted. básicamente cualquier hombre pudo apoderarse de ti. We'll see this later in chapter 3 tomorrow. Y esto también lo veremos más adelante en el capítulo 3, probablemente mañana. Maybe we'll see it today. Tal vez hoy. But the point is, one of the things to say here is that God accepted Ruth into the nation of Israel. Una de las cosas que sí vemos aquí es que Dios aceptó a Ruth aquí a la nación de Israel. Now, we come to verse 3, where now God's hand begins to move. Ahora llegamos al verso 3 y aquí vemos la mano de Dios empezar a moverse. Let's read verse 3. El 3 dice, partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Good. This says in English that she just happened to come to the one field of a man named Boaz. En inglés, la palabra en el verso 3 indica que aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, y eso significa que por casualidad llegó a ese lugar. But the Hebrew is so much more explicit. Pero el hebreo es un poco más específico. A Hebrew scholar I read said something very significant. Yo estudié eso un poco y encontré algo muy importante. Literally, this says her chanced upon the field of Boaz.
Sí, eso es un dicho así con doble oportunidad, o sea, por casualidad, su casualidad fue que cayó ahí, algo así. Si no entienden, está bien porque yo tampoco. Pero sí, más o menos así que fue sí, casualmente la casualidad, o sea, así. También por casualidad su suerte fue, tal vez alguna cosa así. Así bien, sí que... Sí, está bien. Sí, claro. Y ya ven que me hace falta ayuda. So the gleaners would follow from field to field to field to field, getting what they could. Así que los que recogieron espigas siguieron a los segadores de campo a campo, buscando manera de sostenerse. And it just so happened she was in the field of this man Boaz. Y por casualidad sucedió aquí que se encontró en el campo de Boaz. What's being described here is very important. Lo que se describe aquí es muy importante. From the outside to Ruth, she just was in a certain field at a certain time. Para Ruth, pues simplemente estaba haciendo lo necesario, recogiendo lo que puede. It just seemed like chance. Y de repente es una casualidad. But in fact, God's hand had directed her to that very spot. Pero en realidad la mano de Dios estuvo sobre ella para estar en este lugar, en este momento. This is one of those glorious, mysterious moments. Este es un momento muy glorioso y misterioso. Which we're just going about our business. Simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. A day no different than any other day. Un día no distinto que cualquier otro día. And yet, actually, we're being moved by the hand of God. Pero en realidad es la mano de Dios que nos está moviendo, precisamente. And we won't know it till much later when we look back. Y ni nos vamos a dar cuenta hasta mucho más adelante. But it's so interesting how the most everyday activity Pero es muy interesante que a veces las cosas más cotidianas can actually be part of a fantastic miracle from God. pueden en realidad ser parte de un milagro grande de parte de Dios. But we can't see it in that particular day. Pero en este mismo momento nosotros ni cuenta nos damos ni lo podemos ver. That's why we don't give up on God. Por eso nunca nos damos por vencido en nuestro caminar con Dios. Any moment, any activity En cualquier momento, cualquier actividad could actually be God's answer realmente puede ser parte de la respuesta de Dios to our difficult a situation. nuestra situación difícil. I got to go into the nation of Cambodia A mí me tocó poder ir a la nación de Camboya 3 times when the nation first opened up to foreigners. 3 veces fui justo cuando esta nación se abrió a extranjeros. They had just come out from under the reign of the Khmer Rouge. Y acaba de salir esa nación por debajo del gobierno del Khmer Rouge. Algunos se acuerdan que era... They only had control for 3 years of the nation of Cambodia. Aquel gobierno solo tuvo control de esa nación durante 3 años. A nation of about 10 million people. Una nación de alrededor de 10 millones de At the gente. end of 3 years, Pasando los 3 años, only 7 million were alive. solo quedaron 7 millones. In 3 years, they reduced the population by 1/3. En 3 años habían reducido los habitantes por 1/3 parte. They believed the only answer to life was to become radical peasants. Ellos creyeron que la única respuesta a la vida era ser radicalmente pobres, Radical communists, Maoists. comunistas y maoístas. So they went and tried to destroy any sign of Western modernism. Una de las cosas que hicieron fue destruir cualquier cosa que tuvo que ver con el occidental. They went into the capital city of Phnom Penh. Entraron a la ciudad capital de Phnom Penh. They destroyed every clock in the city. Destruyeron todo reloj en toda la ciudad. That was an imposition of modernism upon the ancient man.
El reloj es una imposición de modernismo I saw para pictures. culturas antiguas. I saw pictures of literally hundreds of thousands of clocks being burned and destroyed. Yo vi fotografías de cientos de miles de relojes siendo destruidos. Anybody that was educated or upper class or had power Cualquier persona con preparación o de clase más alta o con cualquier posición de poder would be immediately executed. fue ejecutado inmediatamente. Anybody wearing glasses were killed. Cualquier persona llevando lentes los mataron. Because they believe glasses. Thank you. They believe they believe glasses. They believe glasses were a sign of the modern world. Ellos creían que ponerte gafas era señal del mundo moderno. They completely emptied the cities. Vaciaron las ciudades. I have a friend who I spent time with in Phnom Penh. Yo tengo un amigo con quien estuve en Phnom Penh. He was going to Phnom Penh University, Él iba ahí a la universidad and he was working for Campus Crusade for Christ. y trabajaba para la Cruzada Estudiantil para Cristo. He had a wife and a very tiny baby. Tuvo una esposa y un bebé pequeño. Then the Khmer Rouge took over the nation. Y entonces llegó el Khmer Rouge y se apoderó de la nación. They had to work very hard to hide that they had any education. Tuvieron que tener mucho cuidado de esconder el hecho de que era gente un poco preparada. He and his wife were reduced to working about 20 hours a day in rice fields. Y él y su esposa tuvieron que trabajar 20 horas diarios en un campo de arroz. Their child was taken away to be raised in a communal place. Se le quitó su bebé para que fuera criado en un orfanato común del gobierno. And they were simply being starved to death. Y la realidad era que se estaban muriendo de hambre. And he said that he was so broken over the tragedy of his family. Y él me dijo que se quedó tan quebrantado por esa tragedia que le sucedió a su familia. All he could do all day as he worked in the sun was ask God for his intervention. Y lo único que pudo hacer durante estas horas largas trabajando en el sol era pedirle a Dios que hiciera algo. And it was a very humid area with lots of puddles and little areas of water. Era una área muy húmeda, con mucha agua, como en campos de arroz y mucho charco. Right outside the little hut where he and his wife slept. Y en las afueras de la palapa de donde él durmió con su esposa, They got their baby back just at nighttime. y les entregaron su niño solamente en la noche. He said he would sneak outside at night Dice que salió en las noches de la choza and he would pick up a piece of sugar cane, y agarraba un pedazo de caña, probably bamboo actually, o tal vez bambú, and he had hidden a little line that he could attach onto the end of that cane pole. y había escondido un hilo que pudo conectar a ese pedazo de bambú. And outside their hut was a little, nothing more than really a mud puddle. Y fuera de su choza había como una lagunita de lodo, así de lodo. He told me every night for a little over a year, Y me dijo, cada noche durante un año, he would throw that little pole in that puddle and pull out one fish. él iba a pescar, conectaba el hilo al bambú y iba a pescar ahí en este charco de lodo. And they lived. Y sacaba cada noche un pez. There's no limit to how God can supply. No hay límite, Dios no tiene límite de maneras en que pueda proveer. But we can never see the miraculous provision of God Pero nunca veremos la provisión milagrosa de Dios while we're carrying a Visa card. mientras cargamos tarjetas de crédito. That feels so hard to me. Esto se me hace cosa muy dura. And yet, what makes us full and makes us rich Mas sin embargo, lo que nos llena mucho y lo que nos hace ricos is not having the things of the world, no es tener las cosas del mundo, is being
emptied of those things, es ser vaciados de aquellas cosas so we can have the things of God. para poder tener las cosas de Dios. There's a sickness in the church in America. Hay una enfermedad en la iglesia en los Estados Unidos. Hay más que una. There's a whole bunch. Sí, sí, hay una. We only have time for one this morning. Pero solamente ahora hay tiempo para una. I'm trying to think of what I call it. I can't remember. No me acuerdo cómo lo llamo y estoy pensando a ver si me acuerdo. Come on, Jesus. But what it is, it's the sickness of having too much. Pero es la enfermedad de tener demasiado. And what is produced in us is an inability to have the things of God. Y lo que ha producido en nosotros es la inhabilidad de tener las cosas de Dios. Because we're so weighted down by the Porque things of somos the world. tan cargados con las cosas del mundo. Churches in the United States long to be in places like Guadalajara. Las iglesias en los Estados Unidos tienen el anhelo de estar en lugares como aquí. Because when we're here, we see people who are more alive with the things of God. Porque cuando estamos aquí vemos un pueblo que tiene más vida de Dios. And it's this crazy thing where many of the poorer people wish they had what we have. Y a veces es tan loco porque la gente que tiene materialmente cosas menos que nosotros están deseando tener las cosas que nosotros tenemos. And I understand that. That makes sense. Y eso sí lo entiendo. But actually, we're the ones Pero en realidad nosotros somos los who have less of the most important que things. tenemos menos de las cosas más importantes. We have to send our kids to other places in the world to learn about God. Tenemos que mandar a nuestros hijos a otras partes en el mundo para aprender de las cosas de Dios. Though many times our churches there are full, Aunque muchas veces nuestras iglesias allá están llenas, there can be little sense of the presence of God. muchas veces hay muy poco sentido muy poca presencia de Dios. I'm not sure you can understand that, but it's important probably for us to say that. No sé si me pueden comprender, pero para mí es importante decirlo. And of course, there's great exceptions, and God works among us in many ways because He's Y gracious. claro que también hay excepciones, pero Dios es muy gracioso para trabajar con nosotros también. But Paul said to the Philippians a very important thing. Pablo le dijo a los filipenses, He said, it has been granted to you les ha sido dado not only to believe in Him, no solo creer en Él, but to suffer for His name's sake. sino también sufrir por causa de su nombre. So the world's value system is upside down. Así que el sistema de valores en el mundo es la patas arriba. I got to tell you one more thing. This is about my neighbor. Les tengo que decir una cosa más y eso tiene que ver con mi vecino. I've got this guy who lives across the street from me. Hay un hombre que vive al otro lado de la calle. Very successful business. Es un hombre de negocios muy exitoso. And he puts great pride in the things he's able to buy. Y para él es un orgullo muy importante las cosas que puede comprar. His house is like a museum. Su casa es como un museo. His garage is so clean it makes me want to vomit. Su cochera es tan limpia que me da asco. I say to my wife, there's something really wrong in that house to have that kind of a garage that clean. Le dije a mi esposa, hay algo tan malo en tener una cochera que esté tan limpia. Look at our garage. We're so much more healthy. Mira la mía, yo me siento mucho más sano. She says, get out in the garage and get working. Y ella me dice, mejor vete a la cochera y empieza a limpiar. But every year he buys all brand new cars. Cada año él compra coches nuevos. He has to have the latest model of the Hummer, the BMW, the Mercedes. Tiene que tener el último modelo de los coches más lujosos. He has one wife, which is good, one wife and one son, Tiene una esposa, y eso sí está bien, y un hijo. 3 cars, 4 brand new motorcycles. 3 coches y 4 motos nuevos. So I think and watch him a lot.
I think about him and watch him a lot. Yo pienso mucho en él y me fijo mucho en él. Well, the other day a for sale sign went up in front of his house. El otro día él puso un anuncio de que la casa se vende. And it's a very bad time to sell houses in Y the es un U.S. momento súper difícil en los Estados Unidos para vender casa. Many people stretch their income to buy more and more and more, Mucha gente se había estirado para comprar más y más y más, believing the value would just go up. pensando que el valor de estas inversiones iba a seguir creciendo, All of a sudden there's a crash and the value's gone down. y de repente fue para atrás, cayó, y los valores de todos esos lugares han You caído. get houses that are worth half maybe of what they were. Hay casas que valen la mitad Plus, del valor que tuvieron hace un año. many houses for sale on the street. Y hay muchas casas por todos lados en venta. So he's gotten in financial trouble. Así que se ha metido en líos económicos. And he has to get rid of his house. Tiene que vender su casa. But you know how he explained it? Pero ¿saben cómo me lo explicó? Yeah, we're sick of living in this big house. Me dijo, ya me canso de vivir en una casa tan grande. We've decided we're going to upgrade to a little condominium. Hemos decidido que vamos a mejorar nuestra vida y vivir en un condominio. He can't say we're in trouble because his whole value isn't in keeping on getting the best stuff. No pudo decirme la verdad, que sus valores están todos bajos. So, you know, I guess I just want to make a contribution to your thinking about your circumstances. Así que solamente quería que contribuyera algo a su manera de pensar en cuanto a sus circunstancias. We get so intent on building our ministry and making impact around us. A veces nos dedicamos tanto a hacer crecer a nuestros ministerios y a tener un impacto en lo que nos rodea. And that's a wonderful thing. There's nothing Y wrong eso with es that. cosa maravillosa, no hay nada mal en esto. But there are times when God Pero hay tiempos cuando Dios opposes the very goals He's given us Himself. Se opone a las mismas metas que Él nos ha dado. And He does this for His own reasons. Y lo hace por sus propias razones. I've wandered into something I really think is of the Spirit. He descubierto algo que creo que es del Espíritu. I want to take a couple minutes and develop it, and I'm going to sit down and we'll finish more with tomorrow. Quiero tomar unos momentos para desarrollarlo. But I want you to turn to Acts chapter 16 real quick. Vamos rápidamente a abrir a Hechos 16. Actually, it's Acts chapter 16. Is that what I said? 16? Yeah. 16 verse 4. Hechos 16 y 4. Hechos capítulo 16 y verso 4. Let me set the scene for you. Vamos a dar algo de trasfondo. Paul and Timothy are sent out on the second missionary journey. Pablo y Timoteo han sido enviados a su segundo viaje misionero. The elders have laid their hands on them and commissioned them. Los ancianos les han impuesto manos y los han comisionados a viajar. They're filled with the Spirit to go from city to city to city, Están llenos del Espíritu para ir de ciudad en ciudad, from state to state, de estado en estado, to nation, de nación en nación, bringing the message of Jesus llevándoles el mensaje de Jesús. so people can come to life in Christ. Para la gente puede llegar a tener vida en Jesús. Now look at verse 4 of Acts 16. Ahora anotan el verso 4. En Read Hechos actually 16. verses 4 and 5. Vamos a leer el 4 y también el 5. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y las naciones que estaban en Jerusalén para que los observaran. ¿Cómo? Sí. Vuelvo a ver. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y diariamente crecían en número. What a tremendous experience they're having, right? Qué experiencia tan tremenda están teniendo. In verse 5, all the churches are being strengthened in the faith. En el 5, todas las iglesias confirmadas en la fe The Lord is increasing to their number daily. y crecían en número diario. Now let's read verse 6. Y ahora en el 6, pasaron por la región de Frigia y de Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Forbidden by the Holy Spirit Prohibidos o impedidos por el Espíritu Santo to speak the word in Asia Minor. de hablar la palabra en Asia. What in the world is that about? ¿Qué ha sucedido aquí? They're obeying God, doing what they're called to do. Aquí están obedeciendo a Dios, haciendo exactamente lo que Él les llamó a hacer, They're being faithful. They're fulfilling their call. siendo fieles, cumpliendo con el llamado. And they come into Asia Minor where people don't know about Jesus. Y entran aquí en Asia Menor, en donde la gente no sabe nada de Jesús. And each of these regions, they enter and they're trying to speak the name of Jesus. Y en cada región a la cual habían ido, están predicando y intentando de alcanzar al pueblo And the con el mensaje de Jesús. Holy Spirit forbids it. Y aquí dice que el Espíritu Santo les prohíbe. He says, don't speak my name in this area. Y dijo, no hablan mi nombre en esta área. What a confusing thing. And then read verse 6. Qué cosa más perplejo en el 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. So you get this picture that they weren't allowed to speak the name of the Lord in Galatia and Phrygia. They weren't. Entonces lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo les prohibió. I have to read 6. Yeah. Can you read 7? Sí, ok. Dijo él que se equivocó, para no decir yo que, My mistake. que no es el 6 que queremos mirar ahora, es el 7. Okay. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. It's like there's a battle going on. Es como que si fuera alguna batalla aquí en su alrededor. The Spirit stops them speaking of Jesus in Galatia and Phrygia in verse 6. En el 6 vemos que el Espíritu les prohíbe hablar en la región de Frigia de Galacia. And so they tried to go on to another area called Mysia. Así que siguieron a otra área que se llama aquí Misia, ¿verdad? Misia. And then they tried, that wouldn't work, so they tried to go into Bithynia. Tampoco funcionó ahí, entonces siguieron a Bitinia. And these are such mysterious words. Y es cosa aquí tan misteriosa. The Spirit of Jesus did not permit them. Y palabras misteriosas. Dice que el Espíritu de Jesús no les permitió. I wish I understood exactly what that meant. Yo quisiera entender precisamente lo que eso significa. When I talk to Luke, Cuando yo hablaré con Lucas, I'm going to ask, why didn't you say more about what happened? le voy a preguntar por qué no dijiste más en cuanto a lo que sucedió aquí. You drove me crazy. Esto me alocó. I got a whole list of those things. Tengo una lista larga de este tipo de preguntas. I don't know if they were physically prevented from leaving their rooms. No sé si físicamente no se les permitió salir tal vez de su cuarto. I don't know if they were overwhelmed in their spirit somehow. No sé cómo sintieron eso en su espíritu. But certainly God has the power to oppose us. Pero ciertamente vemos que Dios tiene el poder de oponerse. But listen to me now. Life with God is mysterious. Escúchame bien, la vida con Dios es misteriosa. Following God is an adventure, and it's an adventure full of danger.
Seguir a Dios es una aventura y muchas veces es una aventura llena de peligro. People with very simple minds, Gente con una mente muy sencilla, people with shallow theology, gente con una teología no tan profunda, they reduce following God to very simple equations. reducen el seguir de Dios a unas fórmulas muy sencillas. Your ministry isn't growing right now. Tu ministerio no está creciendo ahora. You no longer have an office you're able to. Ya no puedes alquilar oficina para tu ministerio. You couldn't fix the car, so the car's sitting broken in your yard. No pudiste arreglar el coche, así que se queda ahí en la calle sin usar. There's something wrong with your faith. Algo tiene mal tu fe. You haven't been able to expand where you've been praying to go. No has podido crecer ahí en donde has buscado manera de crecer. There's something wrong with your faith. Algo tiene mal. But in reality, that could be exactly what's right with our faith. Cuando en realidad puede ser que eso es exactamente lo que está bien. Because we give God the right to be the leader. Porque le estamos dando a Dios el derecho de ser el que elige. And so we may go through seasons. Así que puede ser que pasamos por temporadas. When God says you may not do the thing I've called you to do. Cuando Dios dice específicamente, ahora no vas a hacer la cosa. For my reasons, we're going to stop right here for a while. Por mis razones, aquí vamos a hacer pausa. And in Acts 16, Y en Hechos 16, if you can picture a map of Asia Minor, si puede imaginarse un mapa de Asia Menor, which you probably can't. que probablemente no, But I'll draw one for you. pero yo se lo voy a dibujar. They were coming from the east, and they come into Asia Minor, which is kind of like this. Vinieron del este y entraron a Asia Menor. And these are all places that they were trying to go. Todos estos lugares donde intentaron a ir. They tried Galatia, Fueron a Galacia, they tried Phrygia, después Frigia, and then they tried to go into Bithynia. después Bitinia, Then they were trying to go up into Mysia. y después a Misia arriba, Finally, they ended up at the end of the continent in Troas, y al final acabaron en Troas a fines del continente, with their backs against the Aegean Sea. con la espalda aquí el mar de ahí antes de Grecia, El mar Egeo. Egeo. And their backs are to the sea, and they're looking back at this huge landmass. Y con la espalda aquí el mar, y aquí están viendo toda ese terreno, With all these cities and con todas places estas ciudades that didn't know about Jesus, en donde no hay testimonio de Jesús, and they were forbidden to speak about it. y fueron prohibidos ahí hablar de Jesús. And you get a sense that this frustration went on for a while. Y lo que vemos aquí es que probablemente esta frustración duró un tiempo, And we're not told how long or why at this point. y no nos dice ni qué tan largo ni por qué. But then something happened. Pero después algo sucedió. Paul has a vision in the night. Pablo tiene una visión en la noche. Verse 9, I think. En 9 días, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Paul's frustrated. He's an evangelist and he's been told to shut his mouth. Pablo, frustrado, es evangelista y Dios se ha dicho cállese la boca. If us preachers don't get to preach, we're hard to live with. Si no se permite a los predicadores predicar, pues se les dificulta la vida. Every once in a while, I'll start going on some subject in my family at dinner. A veces en la mesa, en la cena, yo empiezo a predicarles a mi familia. Then I realize it's gotten kind of quiet. Y entonces me doy cuenta que todos los demás están muy quietos. One of my daughters will say, Y una de mis hijas después dice, you want me to take the offering now? ¿quieres que ahora se levante la ofrenda? Oh, was I preaching? Ay, digo, ay, empecé a predicar otra It's vez. been a while.
But Paul's looking back in frustration at all the places they weren't allowed to minister. Y Pablo aquí frustrado viendo todos los lugares en donde no se les permitió compartir. They weren't allowed to do what the church had sent them out to do. No les fue permitido hacer a lo que fueron enviados por la iglesia y los ancianos. And then he has a vision of a man in Macedonia. Y entonces tiene la visión de un hombre en Macedonia. Macedonia is across the Aegean Sea. Macedonia queda al otro lado de ese mar, Egeo, Across the water. Al otro lado del agua. So I picture Paul looking back. Entonces yo me imagino Pablo mirando para allá And a guy from Macedonia, where Philippi was, y un hombre de Macedonio ahí donde cerca de waving to Paul, hey, over here. les está señalando, oye, vénganse para acá. And Paul turned and says, oh, I get it now. Y Pablo se voltea y de repente dice, ahora sí entiendo. And I love what it says in verse 10, that immediately we sought to go to Macedonia. Got that? En el 10 me gusta lo que dice, porque dice enseguida, inmediatamente procuramos ir a And we Macedonia. concluded that God had called us to preach the gospel to them. Y entendimos que Dios nos había llamado para ir allá y anunciarles a ellos. God was going to do a whole new thing. Dios quería hacer una cosa totalmente nueva. And so for the first time, they were to be centered in one city. Así que por primera vez iban a ir allá y quedarse un tiempo en una ciudad. Up to now, they'd gone from city to city to city to city. Hasta este momento habían estado yendo de ciudad en ciudad en ciudad. Now Paul was to be centered at Philippi, a Roman colony, a capital city. Ahora Pablo se iba a tener su centro un tiempo en Filipenses, una colonia romana. And to be there 18 months to 2 years in one spot. Iba a estar 18 meses hasta 2 años en un solo lugar. There was a new strategy. Una estrategia nueva. And now everybody came through the city of Philippi. Y la cosa es que Filipenses, así se llama la ciudad. Filipos. And everybody, Filipenses es la gente. they would come there and then go back to their own cities, having been affected by Paul. Filipos es una ciudad céntrica donde mucha gente pasaba viajando y ahí es en donde Dios mandó a Pablo a estar para alcanzar esa gente. You see, it's important for us to know that God has the right to change his strategy. Es importante para nosotros saber que Dios tiene el derecho de cambiarnos la estrategia. And if we're walking and following the leadership of Jesus, Y si estamos caminando y siguiendo el liderazgo de Jesús, then we're always looking back to him to see what he wants. entonces constantemente nos estamos fijando en Él para ver si qué es lo que quiere y si va a haber algún cambio. And if he says stop, Y si Él dice alto, and we look up again and he says stop, y lo volvemos a ver y dice alto, and he says stay, y nos dice quédate, the more we obey him, más que le obedezcamos, the longer we'll wait there más que vamos a esperar ahí, until he says go ahead. hasta que Él nos indica cuándo podemos Even seguir though we adelante. can see no reason to wait. Aun cuando nosotros no vemos ningún motivo por qué no We hacerlo. have a new puppy in my house. Tenemos un perrito, un cachorro nuevo en la casa. My daughters and I call it the puppy from hell. Mis hijas y yo lo llamamos el perrito del infierno. When my wife's in the room, he's perfectly obedient. Cuando mi esposa está en el cuarto, es perfectamente obediente. When she walks out, he immediately disobeys everybody. Cuando ella sale, inmediatamente se pone totalmente desobediente. And she is training this dog. Y ella está entrenando a ese cachorro. She walks it every night. Todas las noches sale a caminar con el perro. And- No, No. I don't walk. The last time I went for a run, I was being chased. So, she walks this dog every night. Así que sale a caminar con el perro todas las noches. When she gives the dog treats, she'll say, stay. Cuando le da algo especial de comer, le dice, quédate. And she'll make him wait while she walks around the room and goes outside till she comes back and says, okay. Y lo hace esperar, no puede comerlo,
y hace una vuelta, sale del cuarto, vuelve a entrar, hasta que ella no dice que sí, entonces no puede tocar. If I was the dog, I'd say, leave me alone. Si fuera yo el cachorro, yo le dijera, oye, déjame en paz, Just give me the treat. dame lo de comer y olvídate de Relax, will you? relájate, ¿quieres? It looks like my wife is mean to the dog almost. Parece que es mala con él. But it's because she's so committed to be able to take the dog everywhere someday. Es porque lo que ella quiere es algún día poder salir con libertad con ese perro a donde esté. I begin to notice when they walk or when they're going outside, the dog is always watching Susan. Entonces lo que yo me he dado cuenta es cuando ellos salen, cuando están juntos, el perro siempre se está fijando en mi esposa. That's what it means to follow Jesus. Esto es lo que significa seguir a Jesús. Sometimes leaders of ministries get judged. A veces se juzga a los líderes de ministerios. If you were really a strong man of God, you would know where to go. Si realmente eres hombre fuerte de Dios, tú sabrías a dónde tienes que ir. And there's times we have to have the courage to say we don't know what God's Y a doing. veces tenemos que tener el valor de simplemente decir no